las personas tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad. Porque cuando tú tienes ese superpoder y cuando tú tienes un propósito, tú tienes una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad tienes que convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Y tienes que tener la valentía de alejarte de aquello que no te permite ser esa mejor versión de ti mismo y que no te permite poner ese superpoder al servicio de las personas, de las comunidades, del país, de la empresa, de todo aquello en lo que tú interactúas, porque tienes esa responsabilidad como ser humano. Invertimos poco tiempo en nosotros, Ney. Nos focalizamos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro tal, y a veces no nos damos cuenta que cuando no invertimos en nosotros, cuando no estamos bien, no podemos estar para nuestro negocio que hemos emprendido, para nuestra familia, para nuestra empresa. Invierte tiempo en ti. Ponte todas las semanas una cita contigo mismo. Dedícate 1 hora a ti. Hacer esto que hemos estado nosotros hablando. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos con nosotros a Susana Gómez Foronda. ¿Cómo estás? Muy bien, un privilegio estar aquí en tu casa. Gracias. Destacada, yo iba a decir experta, pero voy a decir autoridad en transformación de organizaciones y personas. La verdad que un enorme privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Un privilegio para mí el poder estar en tu casa acompañándote hoy. Bueno, pues, y qué bueno que pudiste sacar tiempo de tu apretada agenda durante esta visita a República Dominicana para estar con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Has ayudado, como acabo de decir, a muchas organizaciones, CEOs, profesionales, a transformarse, a buscar su mejor versión, ya sea como corporación, como persona, como profesional, como ejecutivo. Y obviamente, pues, tienes mucho que enseñarnos en ese sentido. Pero antes de empezar con esa parte, yo creo que es muy importante que hablemos del walk the talk. O sea, ¿por qué para mí tu historia profesional de transformación es extremadamente llamativa, interesante? Y yo creo que sería interesante que antes de empezar con las preguntas, tú me cuentes un poco, o me recuerdes un poco, cómo ha sido tu proceso de transformación, porque sé que vienes del mundo de las finanzas, pasaste al mundo de recursos humanos, cultura. Nárranos un poquito lo que ha sido ese proceso tuyo de transformación para que la gente sepa por qué tú puedes hablar con propiedad de todos estos temas. Yo soy un poco el caso de San Pablo, soy una conversa, soy un judío converso. Yo soy originalmente licenciada en económicas, especializada en mercados financieros y además elegí lo que me gustaba. Yo no soy una psicóloga frustrada ni estudié eso porque alguien me obligase a hacerlo. Y de hecho, parte de mi carrera profesional al principio fue como auditora financiera y estuve muchos años en PwC haciendo consultoría de estrategia. ¿Qué ocurrió, Ney? Fíjate, yo hacía unos proyectos y mi equipo maravillosos para grandes corporaciones y lo que me daba cuenta es que al final el éxito no dependía tanto de la calidad del proyecto que habíamos hecho nosotros, sino de las personas que trabajaban en las organizaciones para las cuales lo hacíamos. Y al final había organizaciones en las que las personas hacían que las cosas pasasen y organizaciones en las que las cosas no pasaban. Y me empecé a dar cuenta que algo que para mí nunca había estado en el radar, que era el factor humano dentro de la organización, me di cuenta que tenía un peso brutal, muchísimo más allá de toda la parte financiera, de la parte estratégica, de la parte de procesos, de la parte de tecnología. Y decidí que tenía que aprender. Hice un máster en Dirección de Recursos Humanos en el Instituto de Empresa, me formé como coach PNL y al final decidí que tenía que trabajar en un departamento de recursos humanos.
Con lo cual, teniendo una carrera muy buena, ¿no?, en una Big Four, camino a ser socia, decidí que tenía que ir a un departamento de recursos humanos y di un cambio radical y me pasé 12 años en 2 direcciones de recursos humanos a nivel internacional de 2 grandes compañías de las que aprendí mucho de lo que es la gestión de talento y personas en el entorno corporativo. Una es Avon Cosmetics y la otra es Kellogg's. Avon. Sí, Kellogg's, Wow. 2 modelos muy diferentes, ¿no? Avon es ese modelo de push, ¿no?, de ir a la calle, de una compañía que hace desde el principio activo de cosmética hasta gestionar toda su propia fuerza de ventas, y Kellogg's es estrategia de branding, claro, diferente, ¿no? Y después de esos 12 años decidí que iba a mezclar mis 2 pasados, ¿no? Ese pasado en consultoría, en estrategia, en finanzas, con el know-how que tenía de organización, de personas, de talento, y fundé una compañía en la que nos dedicamos a hacer cultura, liderazgo y talento, y ayudar a otras compañías. Y bueno, compatibilizo también eso con roles de consejera independiente y con mucha labor de divulgación, ya bien a través de conferencias, que es una de las principales razones que me trae aquí a Santo Domingo, poder participar en el Congreso de AODAR, o el libro que escribí, Organizaciones Inteligentes, porque creo que hay mucho que compartir en el tema de organizaciones y personas, porque hay muchas cosas inventadas, hay muchas cosas que funcionan, y creo que, bueno, que la gente las conozca, pues es responsabilidad, en este caso mío y de todos como tú, ¿no? Y a través de tu proyecto también haces que poner ese poquito de conocimiento y de experiencia para que para otros sea muchísimo más fácil. Bueno, yo creo que tú has hecho una perfecta introducción para todo lo que va a ser el resto de este podcast, cuando has hablado de que al final de cuentas son las personas las que hacen las cosas. Y nos vamos a centrar mucho en esa parte, porque tanto por lo que he aprendido de ti como lo que ha sido el ejemplo tuyo como profesional y como persona, pues creo que tienes mucho que aportarnos en ese sentido. Y quisiéramos como que este podcast sea como un recorrido a lo que yo pudiera llamar la transformación personal, o un instructivo, un manual de vuelo hacia la transformación personal y hacia encontrar nuestra mejor versión. Pues yo creo que tú has sido un ejemplo de eso y, como te digo, lo estás enseñando diariamente. Así que empecemos con esta parte, Nora. Claro. Susana, hay una palabra que yo te escucho mucho decir en conversaciones en privado y en tus exposiciones. Y es un concepto que muchas personas pueden considerar que está trillado. Muchos autores lo abordan de una forma u otra, muchos expertos, muchas autoridades, las organizaciones siempre están hablando de eso. Sin embargo, yo entiendo que nunca es suficiente hablar de este tema. Y yo me estoy refiriendo al propósito. A mí me gustaría que tú nos hables del propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué es tan importante el propósito? Y si incluso nos puedes dar algunos tips para trabajar nuestro propósito. El propósito para mí es el principio de todo. Y es algo que aplica a nivel de organización, a nivel de equipo y a nivel nuestro como individuos. El propósito es para mí la razón de existir de algo, ¿no? Y cuando pensamos en nosotros como seres humanos, cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, puedes dar sentido y significado a todo lo que haces, y eso te genera una energía para poder hacer cosas, y no solo puedes dar sentido y significado, sino que adicionalmente puedes dar dirección a tu vida. Y cuando tú tienes dirección, puedes tomar decisiones de una manera muy efectiva y tener mucho más claro a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y cuando tienes eso claro, tu vida es más fácil, es más sencilla, eres más eficaz, hay menos dudas, es más fácil soltar y es más fácil hacer. Y todos tenemos un propósito. Es decir, para mí el propósito, cuando hablamos de un individuo, de una persona, tiene 2 partes, ¿no? Hay una parte que es ese superpoder que todos tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese superpoder? ¿Cuál es esa gran habilidad que tú tienes y que es tuya y que reconoce todo el mundo que interactúa contigo? Y la segunda parte es qué impacto tiene ese superpoder en el mundo. Y cuando tú tienes claro qué haces muy bien,
y cómo le aporta al mundo, cómo le aporta a otros, cómo le aporta a los que te rodean, lo tienes todo. Porque eso es lo que te permite decidir en qué proyectos embarcarte, qué hacer cada día, en qué consumir tu energía, en qué no, y te da una razón para levantarte esos días que no son tan buenos como otros, ¿no? Has hablado de un superpoder. Debe ser a veces retador identificar ese superpoder, sobre todo cuando tú no has hecho un ejercicio consciente. E incluso a veces cuando hasta la autoestima no te ayuda mucho. Eso por un lado. Y segundo, me gustaría, primero que me digas cómo identificar ese superpoder. No sé si te estoy poniendo una pregunta difícil. Y más allá de eso, ¿cómo articulamos ese propósito? Porque yo creo que en algún momento hay que ponerle palabras a eso, ¿no? O sea, no puede ser algo etéreo, sino deberíamos darle forma, no sé si por escrito o verbalmente, pero que realmente se articule como algo tangible. ¿Qué opinas de esas dos? Primero la respuesta a esa pregunta y luego qué opinas de esta opinión mía. Hay que tangibilizarlo. Tú estás diciendo una cosa que efectivamente es así. Porque para que el propósito puedas utilizarlo, para poder tenerlo accesible, tiene que ser concreto. A mí me gusta concretarlo en una frase corta, algo a lo que tú te puedas agarrar, algo que a ti te permita recordar. Es como esa especie de mantra que te recuerda todos los días quién eres y para qué estás aquí. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, que es concretarlo, ¿no? Hay gente que lo concreta en una frase, hay gente que lo concreta en 3 palabras, da igual, pero tiene que ser algo corto, que sea muy accesible para ti y que a ti te conecte con eso que eres tú y lo que quieres hacer. El cómo hacerlo, ¿no? Que esa es la he dejado para el superpoder. Hay muchas maneras. Hay preguntas de reflexión, ¿no? A mí me gusta hacerme una serie de preguntas y yo sugiero hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué te gustaba hacer de pequeño? ¿Qué querías hacer de mayor cuando eras pequeño? ¿Qué estarías dispuesto a hacer sin que nadie te pagase nada? Hay otra manera muy interesante que es preguntarle a la gente. Yo a mucha gente le pregunto, ¿qué me diría todo el mundo que ha trabajado contigo que haces muy bien? Yo creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Y si no, pregúntala. Pregúntale, coge 5, 10, 15 personas de confianza. ¿Cuál dirías que es mi superpoder? ¿Qué hago muy bien? Qué interesante, porque yo en las entrevistas de trabajo siempre pregunto, ¿en qué dice tu mamá que tú eres bueno? ¿En qué dice tu madre, que es la que te ha visto crecer, que ha estado contigo de manera informal, tú no tienes nada que demostrarle a tu madre? ¿Qué dice tu madre que tú eres bueno? Y la verdad que las informaciones que salen de ahí son súper valiosas, súper valiosas. O sea que preguntarle a veces a las personas cercanas es un excelente ejercicio para uno saber en qué uno es bueno, en qué uno se destaca, porque todos nos destacamos y somos buenos en algo. Y además, en eso que eres muy bueno, es algo que no te cuesta esfuerzo hacer y es algo que disfrutas haciendo. Tu superpoder tiene esas características. ¿Lo reconocen los demás? ¿Lo reconoces tú cuando lo escuchas? ¿No te cuesta esfuerzo utilizarlo? Y además aporta, ¿no? Excelente. Aporta, tiene un aporte tiene para valor. los demás y tú disfrutas usándolo, ¿no? Es como Superman cuando vuela, no le cuesta esfuerzo y pone cara de estar contento cuando está volando, ¿no? No lo ves sufriendo, ¿no? Eso es un superpoder. Susana, otro concepto del que se habla mucho, yo creo que a nivel retórico ha tenido mucho protagonismo, no sé qué tanto llevado a la práctica, pero que desde mi perspectiva es muy valioso también a la hora de alcanzar el éxito o alcanzar nuestra mejor versión, que es lo que denominamos la visión. ¿Qué es para ti la visión? ¿Y cómo se diferencia esta del propósito? Y si puedes darnos algunos tips de cómo articular esa visión también y cómo incluso se complementa esta con el propósito. La visión es la primera materialización que tú haces del propósito. Es decir, cuando tú tienes definido un propósito, es decir, quién soy yo, cuál es mi superpoder y qué impacto tiene en el mundo, yo puedo hablarte del mío, que yo digo que
reto, es decir, algo que yo hago muy bien es retar, porque soy una persona muy asertiva, muy directa, a organizaciones, equipos y líderes para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y a mí ese que es mi propósito me ayuda cuando estoy delante de un CEO, cuando estoy en un consejo de administración, cuando estoy con un cliente, ¿no? Es decir, yo no estoy aquí para gustarte, estoy aquí para que tú te conviertas en la mejor versión de tú mismo, a través de un proyecto, a través de algo, y eso me ayuda a mí a ser quien soy y a hacer lo que hago. Pero eso no es suficiente, porque eso es una idea que, aunque a ti te recuerda quién eres, con eso no puedes hacer nada, tú eso lo tienes que transformar en algo tangible. Y para eso te ayuda a la visión. La visión es dónde vas a estar dentro de 1, 2, 3 años si vives ese propósito cada día. Y cuando tú tienes foto. Ya, claro, es una foto tangible, real, a partir de la cual tú puedes empezar a trabajar. Porque si yo vivo todos los días ese propósito, dentro de 3 años... Me debería llevar aquí. Tendré este tipo de actividad, tendré este tipo de relaciones, tendré este tipo de conocimientos, estaré en este tipo de sitios. Entonces, esa visión es como una imagen de tu futuro a partir de la cual ya puedes empezar a trabajar, porque esa visión es la que te permite hacer una estrategia. ¿Para qué? Para moverte desde donde estás hoy hasta esa visión. Con lo cual, tú tienes un propósito que es una idea, una visión que es un destino y una estrategia que te permite moverte desde el hoy hacia ese yo futuro que en realidad es lo que está encapsulando esa visión. Corrígeme. Yo siempre he dicho que de nada sirve que tú tengas todos los factores a tu favor para ser exitoso, todas las condiciones a tu alrededor para tú ser exitoso, si te falta algo que yo le llamo el mindset. Uh-huh. ¿Qué es exactamente para ti el mindset? Y realmente cómo nos ayuda y cómo debemos articular o trabajar en para que nos ayude a ese camino que estamos hablando desde un principio hacia lograr nuestra mejor versión, hacia lograr el éxito. Yo, igual que tú, soy muy fan del propósito y muy fan del concepto de mindset, y estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene una traducción mala al castellano. Me ha costado. Porque mentalidad, aunque es la traducción literal, no encierra todo el concepto que hay detrás de mindset, efectivamente. Mindset es el conjunto de creencias, asociaciones, ideas, conocimientos que tenemos en relación a algo. Entra dentro, es una actitud mental, es cómo yo me posiciono en relación a un tema que puede ser tan amplio como mi mindset vital, es decir, que pienso, que opino, que creo, que asocio con la vida, o puede ser para algo más estrecho. Por ejemplo, yo esta mañana estaba en una conferencia sobre mindset digital, es decir, puede ser un concepto tan amplio o estrecho como tú quieras. ¿Por qué es importante? Porque yo, después de muchos años de haber oído hablar de gestión emocional, de haber oído hablar de habilidades, de haber visto muchos programas de liderazgo, de haber diseñado muchísimos programas de liderazgo, me di cuenta que al final todo ocurre aquí. Y todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos está directamente relacionado con el cuento que nos hemos contado. O que nos contamos constantemente. Efectivamente, ¿no? Entonces, el cuento que te cuentas lo condiciona todo. El otro día leí una frase de Stephen Covey que decía: la felicidad es un 10% lo que te ocurre y un 90% cómo reaccionas a lo que te ocurre, ¿no? Exacto. Y ese cómo reaccionas tiene que ver con el cuento que te cuentas, ¿no? Y el cuento que te cuentas tiene que ver, pues, con las ideas, a veces tuyas, a veces compradas de gente que has tenido cerca, a veces de la sociedad o del país en el que vives. Pero si tú no transformas tu manera de observar y percibir la realidad, es muy difícil que puedas sentir y, lo más importante, hacer diferente en relación a algo. Es decir, si no cambias tu mindset, es difícil cambiarte tú
y es difícil transformarte y es difícil adaptarte de una manera sostenible. Es decir, puedes cambiar una semana, puedes cambiar 2, puedes cambiar 3, pero si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar algo de una manera sostenida, no vas a poder generar un nuevo hábito, no vas a poder cambiar de actividad, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. ¿Y cómo se hace? Te cuentas. Lo primero es dándote cuenta del cuento que te cuentas. Es decir, es muy curioso, ¿no? Porque tenemos millones de pensamientos al día, pero los observamos poco. O sea, observamos el pensamiento, porque nos damos cuenta de lo que pensamos, pero no lo cuestionamos. Pero no lo cuestionamos ni nos observamos a nosotros como seres pensantes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú estás, un momento muy, muy bueno para ver qué mindset tienes es cuando no lo estás pasando bien. Es decir, cuando tienes alguna dificultad ante alguna situación profesional o personal, es muy importante decir, bueno, ¿yo qué me estoy contando de esta persona con la que tengo un conflicto? ¿O yo qué sé yo del dinero? ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué es para mí la gente que tiene dinero? ¿Qué pienso yo de la gente que gana mucho dinero? ¿Qué pienso de la gente que gana poco dinero? ¿Qué pienso de la gente que gasta mucho dinero? ¿Pienso que es difícil ganar dinero o que es fácil ganar dinero? ¿Pienso que el dinero está al alcance de todos? ¿Yo qué pienso? ¿Qué ideas tengo yo? Entonces, verás ideas que te ayudan y encontrarás ideas que no te ayudan a lo que tú quieras conseguir. Entonces, cuando tienes esas que no te ayudan, o cuando tienes esas que llamamos creencias, ¿no?, que no te ayudan, lo más importante es demostrarle a tu cerebro que eso, pudiendo ser cierto en algunas ocasiones, no es cierto en el 100% de las ocasiones. Y lo que tienes que hacer es hacer como un experimento trucado. Lo más interesante es buscar personas o situaciones o realidades que contradigan lo que tú piensas. Y entonces a tu cabeza le das la posibilidad, porque la mentalidad y las creencias son más fáciles de cambiar de lo que parecen, porque en el momento en el que encuentras un caso o 2 o 3 en el que no es cierto lo que tú creías, tu cabeza empieza a cortocircuitar. Mira, un caso muy conocido es el de Roger Bannister, que es la primera persona que batió el récord de la milla. Él era un estudiante de medicina que además practicaba atletismo. Y cuando él practicaba, había una creencia que es que un hombre no podía correr la milla en menos de 4 minutos porque su corazón explotaría. Y eso estaba generalmente aceptado y nadie corría la milla en menos de 4 minutos porque además demostraban, ¿no?, bueno, pues que tu cuerpo no podría, ¿no?, con esa presión sanguínea, el bombeo del corazón, etc. Y este chico, que era estudiante de medicina, él no terminaba de entender la lógica y empezó a entrenar para superar el récord de la milla. La primera vez que corrió y superó el récord de la milla, lo primero que hicieron los organizadores de la carrera fue decir que habían fallado los sistemas de medición. Okay. No pensaban que fuera posible, ¿no? Entonces la única explicación era que habían fallado los sistemas de medición. Y tuvo que volver a repetir. Y volvió a superar el récord de la milla. Lo más curioso no es que él superase el récord de la milla, es que en el año siguiente lo superaron 3 o 4 personas más y 10 años después está muy superado. Es decir, en el momento que vemos un caso real de que es posible lo que pensábamos que es imposible, de repente como que se reconfigura nuestra programación y cambiamos. Pero para eso tenemos que identificar primero qué pensamientos no nos están ayudando a ser quien queremos ser, a estar donde queremos estar y a tener lo que queremos tener. Y una vez que los tenemos, vamos a trabajar con ellos y vamos a ponerlos un poquito en duda. Vamos a jugar con nuestro cerebro. Y mencionaste una palabra hace unos minutos que me viene muy bien para esta pregunta que te voy a hacer ahora. Y es hablar de los hábitos. ¿Qué rol juegan los hábitos? ¿Cómo tú entiendes que debemos trabajar en ellos? Y si nos puede dar algunos tips para transformar
algunos hábitos que no necesariamente son los que más aportan y los más positivos en nuestra realidad. Mira, hay un triángulo bien interesante, ¿no?, para cualquier proceso de cambio, que es el triángulo mindset, emociones y hábitos, ¿no? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Porque al final esas tres cosas son las que determinan la idea que yo tengo de mí mismo y cómo me muevo en el mundo, lo que hago y lo que tengo. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a la parte emocional, pese que se ha trabajado mucho, y yo sé que tú has tenido invitados aquí hablando de gestión de emociones, es cierto que tú puedes calmar, ¿no?, y suavizar emociones que tienes, pero cambiar emociones es más complejo. En cambio, cambiar el mindset o cambiar los hábitos es relativamente más sencillo, y además, cuando cambias un pensamiento te cambia la emoción, y a veces cuando haces diferente te cambia el pensamiento y te cambia la emoción, ¿no? Con lo cual, cambiar los hábitos no solo es el destino final, ¿no?, porque al final casi todos los procesos que tú haces de cambio se tienen que materializar en un ser y en un hacer diferente. A mí me encanta un libro que es Hábitos Atómicos, que es de James Clear, ¿no?, que aparte de tener ejemplos muy bonitos y muy reales, ¿no?, de cómo cambiar hábitos, da unas pistas muy buenas, ¿no?, de cómo construir un buen hábito y de cómo eliminar. A mí no me gusta tanto mal hábito, me gusta hablar más de hábitos efectivos y hábitos inefectivos. Hay hábitos que te ayudan a ser, a hacer y a tener lo que tú quieres, y otros que te están como limitando, ¿no?, como que te llevan en contra o que no te ayudan, ¿no? Y la receta es sencilla, ¿no? Es decir, él habla de hacerlo visible, ¿no? Es decir, cuando tú quieres beber más agua, porque estás bebiendo poca agua y el médico te ha dicho tal, pues ponte el agua cerca, ¿no? Es decir, ponte una botella de agua al lado de donde trabajas, ponte una botella de agua en la mesilla de noche. Yo tengo un letrero que dice, bebe más agua. Hazlo visible, hazlo atractivo. Mira, cuando yo voy lunes y yo practico Bikram Yoga, los lunes y miércoles voy a las 7 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 de la mañana, y no es lo que más me apetece, levantarme a las 6 de la mañana. Sobre todo en invierno. En invierno, en Madrid, que está oscuro y hace un frío horrible. Entonces, yo lo que hago es que después de ir a Bikram me voy a desayunar a un sitio al lado. Te premia. Que hago, tienen un café buenísimo, un pan con tomate buenísimo. Entonces, lo hago atractivo. Yo tengo mi premio, ¿no? Mi premio que es eso, ¿no? O háztelo fácil. Otra receta es hazlo fácil. Yo, por ejemplo, cuando me pongo en la caminadora a andar, si no he podido salir a andar, etcétera, yo me pongo una serie de Netflix. Y tengo una serie de Netflix que solo me autorizo a ver cuando estoy en la caminadora. Ah, mira. Entonces, asociar un hábito que quieres construir a otro hábito que te gusta, porque a mí me encantan las series de Netflix, es otra manera de construir un buen hábito, ¿no? Y aunque te quedes con toda la curiosidad del mundo, si ese capítulo no lo ves, si no es en la caminadora. Efectivamente. Entonces voy a la caminadora. Eso es como crear como atajos. Claro. Para que empecemos a construir ese hábito. Háztelo fácil, háztelo atractivo, háztelo obvio, ¿no? Y al revés. Háztelo difícil, háztelo invisible. Si tú no quieres comer una cosa, no la tengas en tu casa. Háztelo invisible, háztelo difícil, que conseguir algo sea complicado, ¿no? Hay veces que nos ponemos objetivos que son complicados, ¿no? Es decir, tú quieres hacer un deporte, haz algo que te pille cerca de casa. Sí. Porque háztelo fácil. Si tú te pones a veces a hacerlo mejor, pero es complicado, está lejos, pues no lo vas a conseguir, ¿no? Y así con todo. Es un libro que yo recomiendo porque da altamente recomendado. Pautas muy concretas. Y muchas veces estos procesos de propósito, visión, hábitos, mindset, requieren de apoyo. ¿Qué rol juegan las relaciones? Las personas que nos rodean, con las personas que interactuamos constantemente, en ayudarnos a alcanzar esa mejor versión y a alcanzar nuestra visión del éxito.
Mm. Es muy curioso porque al final, como tú sabes, Ney, los seres humanos somos seres sociales y además estamos diseñados, ¿no?, para pertenecer al grupo del que formamos parte, porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Y esto tiene una parte muy positiva, pero tiene una parte peligrosa, y es que te terminas convirtiendo en aquellas en un arquetipo de persona muy parecido a las personas con las que te rodeas, porque necesitas mimetizas, pertenecer, ¿no? Claro, tú necesitas pertenecer. Eso que nos dicen las madres, ¿no?, de cuidado con quién vas. Hay mucha sabiduría en eso porque al final aprendemos por modelado, nos mimetizamos con nuestro entorno. Entonces es muy importante elegir de quién te rodeas, elegir a quién le dices que sí en tu vida y elegir a quién le dices que no. Si tú estás estudiando y te rodeas de gente que estudia muchísimo, pues te va a ser muchísimo más fácil estudiar. Si a ti te gusta salir a correr y te buscas amigos que les gustan salir a correr, pues te va a ser mucho más fácil salir a correr. Pues te buscas amigos que salen por la noche hasta las 4 de la mañana, pues es muy probable o que termines saliendo por la noche hasta las 4 de la mañana o que te quedes sin amigos. Claro. O que no salgas a correr. Claro. Entonces, rodearnos de gente que comparten intereses, inquietudes, que tienen proyectos parecidos a los nuestros, que son ejemplos de los valores que nosotros queremos representar, ¿no?, y que queremos vivir. A los que aspiramos y que queremos vivir, pues es una manera de ayudarte, ¿no? Y yo pienso muchas veces que todos tenemos que tener nuestro pequeño comité de dirección, ¿no?, que son esas 4, 5, 6 personas, a veces mentores, a veces referentes, que a lo mejor no lo conoces, ¿no?, pero dices, bueno, yo hay un escritor, hay una persona que para mí es un referente y que cuando busco inspiración, cuando busco ideas, consulto, ¿no? Esas personas de las que te rodeas, ¿no?, y que son, bueno, pues como tu órgano de gobierno, ¿no?, tu comité de dirección personal. Todos deberíamos tener nuestro comité de dirección personal, ¿no?, al que consultamos, en el que nos apoyamos, en el que nos inspiramos. Puede ser que me equivoque, pero creo que esta frase es de Jim Rohn, en el cual dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que interactúas con más frecuencia, o de las que te rodeas. Qué bueno. O sea, eres el promedio de las 5 personas con las que más interactúas y con las que estás todo el tiempo. O sea, tú te pones a pensar, eso te pone a pensar realmente con qué personas estás interactuando a diario y qué tan te están contribuyendo estas a tu propósito o a tu meta de transformación. Claro, y además es que los seres humanos, para poder hacer esa conexión, tenemos una cosita que son las neuronas espejo, que nos hacen además sentir y conectar con otros, que estamos biológicamente preparados para eso. Si estás todo el rato con una persona que está triste, pues su tristeza la sientes y no es una emoción que sea tuya, pero es una emoción que te traes para ti, ¿no? Con eso no quiero decir que cuando te alejes de todas aquellas personas que viven un momento de dificultad, porque los seres humanos estamos para ayudarnos, ¿no? Pero cuando hay personas que tienen patrones de conducta, de comportamiento, que te succionan la energía vital, que no los quieres para ti, a veces toca decir adiós. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque a veces tenemos lazos de sangre, amistades de la infancia, o sea, tenemos relaciones que han durado mucho tiempo, pero nosotros hemos evolucionado de una manera diferente. Y a veces es difícil decirle que no a una relación que en un momento de tu vida estuvo, porque es un compañero del colegio, porque es un amigo de la infancia, porque es un familiar, pero a veces hay que entender que, bueno, las personas evolucionamos de manera diferente, hay una parte del camino que hacemos juntos, pero luego hay otra parte del camino que a lo mejor ya no tiene tanto sentido que estemos juntos. No, y también, o sea, tampoco se trata de abandonar a esa persona o de simplemente poner una X. Volvemos a repetir, tú aumentas tu círculo de interacción y la frecuencia de tus interacciones con las personas que contribuyen con eso. Y yo no lo veo como una acción interesada. Realmente es un tema de que hablamos del mindset. O sea, tienes que buscar gente que tenga un mindset al que tú quieras aspirar o el que tú quieras desarrollar o el que tú quieras potenciar. Entonces, muchas veces no es dejar a esa gente a un lado,
sino aumentar tu interacción con gente que sí te pueden ayudar y aportar a ese logro de tus objetivos. No sé si tú opinas lo mismo. Y aquí volvemos a traer el propósito. Y estás trayendo una reflexión muy bonita, Ney, porque es donde ves para qué te sirve el propósito. Tú hablabas de no ser interesado, y además las personas tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad. Porque cuando tú tienes ese superpoder y cuando tú tienes un propósito, tú tienes una responsabilidad. Y para ejercer esa responsabilidad tienes que convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Y tienes que tener la valentía de alejarte de aquello que no te permite ser esa mejor versión de ti mismo y que no te permite poner ese superpoder al servicio de las personas, de las comunidades, del país, de la empresa, de todo aquello en lo que tú interactúas, porque tienes esa responsabilidad como ser humano. No, y a veces cuando logras tu mejor versión, estás en mejores condiciones de ayudar a esas personas que mencionaste, familiares, mencionaste amigos, que no necesariamente han podido evolucionar como tú, pero siempre ya lo estás haciendo desde un plano en el cual puedes aportar y puedes ayudar. No en un mismo plano donde no has podido evolucionar porque te has quedado anclado en esa realidad. ¿Y cómo sería el mundo si todos hiciésemos un trabajo y un compromiso con ser nuestra mejor versión y decir a muchas cosas y a muchas personas que no? Y resumiendo o integrando, pues no hemos terminado, todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿qué consejo tú le darías a ese profesional que quiere crecer, progresar, a ese emprendedor que quiere llevar su negocio al próximo nivel, a esa persona que está ahora mismo atravesando un bache, una situación desafortunada o un impasse, una situación adversa, y quisiera como escuchar algo? Algo que lo recargue y lo impulse a dar un paso hacia adelante? ¿Cuál sería ese consejo? Invertimos poco tiempo en nosotros, Ney. Nos focalizamos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro tal, y a veces no nos damos cuenta que cuando no invertimos en nosotros, cuando no estamos bien, no podemos estar para nuestro negocio que hemos emprendido, para nuestra familia, para nuestra empresa. Invierte tiempo en ti. Ponte todas las semanas una cita contigo mismo. Dedícate 1 hora a ti. A hacer esto que hemos estado nosotros hablando. ¿Cuál es mi gran superpoder? ¿Qué estoy pensando yo que ahora mismo no me está ayudando? Yo hay una pregunta que a mí me ayuda mucho, que es: si yo tuviese la garantía de que va a salir bien, ¿qué haría? Yo tengo un cliente que habla siempre de la varita mágica, ¿no? Y le digo, bueno, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? De ti. Sabes que en días pasados hablaba con un joven que de una forma u otra pues lo he mentorizado a través de su carrera emprendedora, y le dije en un momento determinado algo que quizá él no lo había incorporado, que a veces es sentido común, pero a veces es lo que menos, como dicen, el sentido común no necesariamente es práctica común. Y yo le decía, que mira, tú has hecho muy buenas inversiones, tu negocio va creciendo, has sido muy objetivo y muy exitoso con el tema de generación de recursos, pero yo creo que se te ha olvidado un poquito que tu principal activo eres tú mismo. O sea, el activo que sustenta todos esos otros activos eres tú. Entonces, invierte tiempo en tu salud emocional y física, invierte tiempo en mejorar tu calidad de vida, porque eso va a repercutir directamente en que todos esos activos crezcan en valor. Porque si tú no estás bien, es muy difícil que todo esto pueda seguir y sea sostenible. Totalmente. Al final de cuentas, volvemos a la historia de la máscara, ¿no? De la máscara en el avión. Y yo voy a hacer un pequeño giro en esta conversación y voy a empezar a hablar un poquito de ti. A mí me gustaría que tú, que como dije al inicio de esta conversación, has sido un ejemplo de transformación, nos digas cuáles son esas cualidades
o qué tú has trabajado de todo lo que nos has mencionado? ¿A qué has hecho énfasis? ¿En qué cosas tú sientes que tienes un accomplishment muy consolidado que te ha permitido lograr y estar donde tú estás hoy mismo, hoy día? Pues se me ocurren muchas cosas. Mira, yo una de las cosas que hago, que cada vez más le presto más atención, y no lo he hecho siempre, es un aprendizaje de mis últimos años, es al bienestar físico. El cuidar mi alimentación, el cuidar mis horas de sueño, el hacer deporte. A mí no me gusta hacer deporte. No, y hago mucha actividad física, pero no es algo que me guste hacer. Cada vez me cuesta menos y cada vez me gusta más, ¿no? La gente me dice, no, es que tú eres... No, a mí no me gusta, pero me conviene. Hay veces hay que aprender. Yo, para mí, uno de mis grandes logros es aprender a diferenciar entre lo que me apetece y lo que me conviene. Y lo primero, tú lo has mencionado, es estar físicamente bien, tener buenos hábitos físicos. Porque a partir de ahí, cuando tú estás físicamente bien, las posibilidades de que la cabeza te funcione bien son más altas, que tengas un nivel de energía más alto, pues es más probable. Mejor humor. Que tengas mejor humor, y a partir de ahí piensas con más claridad qué hacer y eres mucho más eficaz, ¿no? Luego yo medito y practico yoga desde que tenía 16 años. Y creo que eso ha sido determinante en mi vida. Tuve la fortuna que enfrente de mi casa pusieron una escuela de yoga. ¿Te ayudaron con ese hábito? Me ayudaron, me lo pusieron fácil. Hazlo fácil. Y a mí, que no me gustaba hacer deporte, digo, pues mira, esto que no sudas, que no te cansas, y que lo tengo enfrente de casa, que entonces, pues fíjate, cuando yo era joven, pues sabía lo de hacer yoga. No más joven, 50, hago la semana que viene. No era tan frecuente, ¿no? Pero a mí eso me ha ayudado mucho. Luego, yo soy una optimista patológica, porque tengo siempre la mirada puesta en el futuro. Esto tiene un lado un poco oscuro, ¿no? Porque yo disfruto menos del presente de lo que podría, porque siempre estoy mirando a 6 meses vista, a 1 año vista, a 3 años vista, ¿no? Yo proyecto mucho al futuro, ¿no? Y eso me genera ilusión. Me genera energía, me genera proyección. Y luego soy disciplinada. Cumplo lo que digo. A veces no encontramos la forma de salir de un valle, y un valle, de los dos. Y a veces una buena sesión de relajación, una caminata en el parque, en el bosque, nos genera las endorfinas y las demás hormonas que nos permite generar ideas. Yo me pongo a veces a pensar cuáles son los momentos en los que yo he tenido grandes ideas, y en muchos casos ha sido en una caminata o en una ducha tranquilo, o sea, un momento de nadando ahí solo, tranquilo, interactuando con el elemento, y he generado muchas ideas porque tu cerebro está en modo receptivo. Claro, cuando la cabeza está tranquila, piensa mejor. Y eso te ayuda mucho el ejercicio y la actividad física. Estás contando otra cosa muy interesante, que es el cambio de escenario. Es decir, al final todos somos víctimas de nuestras rutinas, ¿no? Entonces es muy difícil a veces tener ideas diferentes o salir de un momento enredado si estás todos los días en el mismo sitio, con la misma gente. Entonces, a veces el irte a un lugar diferente, irte al campo, si tú frecuentemente no, cambiar de escenario, viajar, cambiar. De repente, como que en ese proceso de reajuste, ¿no? Eres capaz de ver las cosas diferentes, ¿no? Susana, si pudieras resumir todo lo que hemos conversado en un solo consejo, ¿cuál sería? Ya dijiste que se dedicaran tiempo a ello, etcétera, etcétera. No, pero vamos a resumir propósito, mindset, hábitos, todo en un solo consejo. ¿Cuál sería? Conecta con tu superpoder para convertirte en la mejor versión de ti mismo, con determinación y disciplina, sin consideraciones. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que gracias que has sacado este espacio. Yo creo que todo el que ha escuchado esta conversación ha sido muy profunda. Sí. O sea que yo estoy seguro que la gente se va a llevar algo sobre qué pensar e inmediatamente termine
de escuchar o ver este podcast. Aquí te voy a entregar al final mi libro. ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. La dedicatoria pues habla de eso, de cómo has impactado a tantas personas y organizaciones, y exhortándote a que lo sigas haciendo siempre. O sea que muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por hacer lo posible, Ney. Esperemos que hayan próximas. Claro que sí.